Bueno, mucho gusto para todos. Yo soy Yesenia Peredo. Soy licenciada en Comunicación Audiovisual y Social. Salí de la Universidad Católica Boliviana, estudié en Diaconía. Me dedico ahora al periodismo. Mi trabajo es presentar las noticias y hacer periodismo de investigación. Un sector único en Bolivia, que lo tiene la Red 1, que es sala de prensa, se llama el sector, que son básicamente como cápsulas que grabo en la tarde y sale el noticiero para la noche, donde profundizamos un poquito más en temas de noticias coyunturales, pero yo me dedico a investigar eso que no se dice o que no se quiere decir, con datos, con cifras, y hacer periodismo investigativo que muchas veces les incomoda, sobre todo a las autoridades. Ahorita tengo 31 años y mi proyecto principal es, además de presentar noticias, el poder hacer que los jóvenes entiendan o agarren una conciencia de lo que está pasando alrededor. Muchas veces, me incluyo, cuando somos jóvenes, tenemos tantas cosas que hacer y nos gusta tener todo el día ocupado y no le tiramos mucha importancia a los problemas grandes que abordan nuestro país, nuestra ciudad o nuestro mismo entorno. En el caso de ustedes, dentro de la misma Gabriel, por ejemplo. Mi objetivo ahora es también poder llevar las noticias a las redes sociales y poder contarte un noticiero de 2 horas en un video de 30 segundos para redes sociales, para que te informes rapidito y sepas qué está pasando en Bolivia, si no miran tele. Yo comencé con esto de la tele sin imaginarme que en algún momento iba a estar frente a una cámara. Es más, cuando yo comienzo a estudiar comunicación social, mi objetivo siempre fue producir. Me dediqué mucho tiempo a estar detrás de cámaras, sobre todo por esa comodidad que es estar en el clandestino, el no estar frente a un público y tener que explicar o hablar en público, y peor detrás de una cámara, que aunque muchos dicen es solo una cámara y nadie te está mirando, igual se siente, hasta más todavía, que estar en un escenario o en un lugar donde hay mucho público. Siempre me gustó el arte. Creo que ese fue como un conducto del cual yo me agarré para fortalecerme. Hice teatro mucho tiempo y eso me ayudó mucho a perder el miedo escénico. Pero era como una pasión más que una vocación. Entonces creo que tenemos que buscar algo de que nos podamos agarrar para animarnos a lanzarnos. He dado muchas charlas a influencers, tiktokers, consejos incluso a amigos que se animaron a meterse en esto de las redes sociales y a empezar a hacer contenido desde lo que saben, no necesariamente de comunicación, sino desde ingenieros, médicos, que explotan sus conocimientos y los comparten a través de redes sociales, pero no se animaban a grabarse o se sentían medio incómodos en eso de hablarle a la gente. Cada uno sabe qué es lo que le gusta hacer y cuál es el propósito de tomar esta materia. Por ejemplo, si ustedes están en una materia liderazgo... Talento humano. Talento humano, pero yo lo relaciono con el liderazgo porque nuestro talento nos puede volver líderes en lo que sea que hagamos. Entonces, potenciar el talento humano es clave para un profesional, sea ingeniero, sea médico, sea comunicador, sea para lo que se dedique. Me gusta la idea de que se pueda compartir desde la experiencia, así que nada, pregúntenme lo que ustedes quieran. Preparé tres puntos clave para el tema de la exposición o hablar en público. 1, naturalidad. Hablar como hablan ustedes. Sé que es muy difícil el meterse toda la información en la cabeza y poder traducirlo y decirlo con nuestras propias palabras, porque los profes siempre nos dicen, tranquilo, decilo con tus palabras, pero no sabes qué palabra vas a usar para explicar algo que no lo escribiste vos o que no lo creaste vos, que es una teoría que tiene su autor, que tiene su investigación detrás. Creo que está en la comprensión del texto que vayamos a exponer o el tema que queramos explicar
Y siempre recomiendo en este punto de ser naturales el contar lo que aprendimos a personas que tenemos entera confianza. Por ejemplo, nuestros padres, nuestra pareja, nuestros amigos. Y al momento que me toca a mí estar al frente, si tengo que hablar de cualquier tema, imaginarme o acordarme de cómo se lo expliqué a mi mamá o de cómo se lo conté a mi cortejo. Entonces, exactamente igual lo explico y me toca hablar con cierta naturalidad que la persona que me está escuchando me va a entender. Y además va a tener cierta empatía porque obviamente las palabras que me van a salir van a ser palabras mucho más cercanas, así no conozca a nadie de quienes esté hablando. Cuéntenle eso que están, por ejemplo, les toca exponer sobre un tema X, eso que expusieron, cuéntenselo a sus madres, pero no se lo cuenten parándose al frente del televisor, en la sala, creando ya ese ambiente tenso de que todos me están mirando. Contáselo mientras estén almorzando o mientras se toma un café o en la sala sentados, como una charla cualquiera. Y van a ver que, uno, si de verdad aprendieron el tema, y dos, de que esas palabras después les van a servir cuando les toque exponer sobre ese tema. Mi segundo consejo para perder el miedo a hablar en público es conversar con las personas que están en el público antes. No siempre se da la oportunidad, pero en lo posible sí acercarse con las personas que te van a mirar, para que así sea una sola persona, para que después esa persona te sirva como ancla de cuando vos estés muy nervioso, sepas a quién mirar y te da cierta paz. A mí, por ejemplo, yo que no los conozco ahorita, mi ancla es Adam, porque yo ya he conversado con él. A veces me toca hablar en escenarios donde yo no conozco a nadie de los que está, ni siquiera el que organiza el evento, porque solo cruzamos 2 WhatsApps y listo. Pero trato de llegar un poquito antes y conversar un poco con él, preguntarle sobre su vida, contarle sobre la mía y explicar para que me sirva tener esa persona como de ancla a lo que vaya a hablar en público. Me relaja un poco. Segundo, es movernos. Nos ayuda a relajarnos. A veces van a ver, incluso los profesores, porque no todos los profesores han tenido la oportunidad de tener materias como estas. Y les ha tocado pararse al frente de un escenario que aunque se hagan los malditos los profes, se mueren de miedo. Lo digo porque he charlado con profesores que, y que son recién sus primeros años dando cátedra y se mueren de nervios y aunque aquí se hagan muy los cancheros, en realidad sí tienen ese nervio. Y van a ver profes que están o con la botella aquí, o mientras están explicando están jugando con el lapicero, o están caminando de aquí para allá, porque esa es una estrategia, incluso no de agarrar cosas, porque eso los va a distraer a quienes lo estén escuchando. Pero sí lo van a ver al profe como que está caminando. Eso te ayuda a respirar, a relajarte, porque el quedarte quieto ya te genera tensión en el cuerpo. Esa tensión va a hacer que te cueste respirar y te va a poner todo lo que tenés en tu cabeza para decir mucho más complicado. Esos son mis consejos que preparé como básico para romper un poco el miedo y poder exponer o hablar del tema que ustedes quieran en la circunstancia que les toque. Bien, Yesenia, yo llevo 10 años como docente y ¿sabes qué? No te llego en los tobillos en el lenguaje corporal y facial perfecto que tenés. Vean, jóvenes, cómo se para, cómo habla con las manos, cómo mueve la cabeza, cómo gesticula las palabras. ¿Cómo lograste tener ese talento, Yesenia? Es agradable escucharte hablar. Te parás de una manera muy, pero muy elegante. ¿Cómo se puede conseguir tener esa postura en una presentación? Imitación. Yo lo conseguí siempre lo menciono, uno de mis grandes maestros fue Ronaldo Wellington, un brasilero que se dedica a dar clases de etiqueta y protocolo. Nos hablaba de mover mucho las manos, es de mala educación, demuestra que no tenés clase, pero hay que saber en qué momentos y en qué circunstancias tus manos son libres y más bien te ayudan a magnificar lo que estás diciendo. Entonces, me daba el ejemplo de que en un lugar donde tengo que estar muy elegante,
no sé, una cena con algún embajador, una reunión de trabajo. No puedo estar yo hablando de mi trabajo y hablando con las manos como si fuera un rapero, pero cuando estoy exponiendo o dando una conferencia o una charla, las manos van a magnificar lo que estoy diciendo. Si quiero hacer algo muy puntual, puedo usar mis 2 dedos y decir, eso es importante. Y aunque no te esté apuntando nada, este movimiento ya hace que lo que te esté diciendo se puntualice. Lo mismo cuando querés explicar algo o dar algo. El lenguaje no verbal es súper importante. Y cuando lo aprendan, chicos, solo con la imitación, por eso les digo, observar muchísimo es clave a la hora de comunicar. Cuando a mí me tocó en la universidad psicología de la comunicación, no, pues a mí ya nadie me la charlaba. Yo salí de esa clase diciendo, ahora nadie me la charla. Porque empezás a ver cierto lenguaje no verbal de que alguien te puede decir, ¿sabes qué? No pasa nada, todo bien con vos, no tengo ningún raye. Pero su lenguaje no verbal te está diciendo, te odio, me emputás. Entonces, ahí empezás a leer también el que te están diciendo, o te dicen, no sé, pues, si tiene los hombros más abajo, si tiene las manos acá, o si está como retraído, o no estoy triste, no me pasa nada, o te agarra o se agarra así la cabeza y te dice, no estoy preocupado, ni me estresa, es un día, ya hasta me olvidé de mi ex. Mentiras, le estresa, le da ansiedad, le da nervios, porque su lenguaje no verbal te está diciendo ese tipo de cositas. Y lo vemos súper en las películas. En las películas, obviamente, los actores tienen que preparar su personaje y preparar todos esos detallecitos para que comuniquen lo que están diciendo. Incluso ni hablan a veces, pero su lenguaje no verbal está hablando y vos te estás enganchando con lo que está sintiendo ese actor al momento de decirte algo sin ninguna palabra a veces. Lo de la parada lo aprendí en ese curso de etiqueta y protocolo que te da relajación cuando hagas alguna pausa, y lo uso mucho en el noticiero. Hay presentadoras que se paran así, hay presentadoras que se paran con una pierna a un lado, y a mí este profesor, incluso mi profesora de locución también me dijo que se abre el diafragma de una manera mejor cuando pones una pierna adelante, la relajás y eso hace que respires más tranquilo, tu cuerpo no está tenso, estás suelta, estás relajada y te ayuda para hablar en público o para hablar mucho tiempo, cuando te toca hablar mucho tiempo. Y si te cansaste, puedes cambiar de pierna y lo cruzás. En el caso de los hombres, lo mismo, un pie delante, otro atrás, obviamente un poquito más abiertos los hombres por el pantalón, por no decir otra cosa, y igual una pierna relajada y cuando estén quietos. Si necesitan moverse para relajarse, pueden moverse, deben moverse. Ahora sí, pregúntenme, chicos. Bien, lo que voy a ustedes hacer quieran. el micrófono. El lunes comienzan las exposiciones y ¿sabes cuál es mi expectativa, Yesenia? Que como vos van a exponer el día lunes, mis queridos alumnos, así como Yesenia, así están mis expectativas jóvenes en sus exposiciones. Están viendo cómo ella habla, cómo gesticula. Bien, voy a pasar el micrófono, jóvenes, compartan con Yesenia, pregúntenle, por favor, ¿quién quiere tener el micrófono? Aprovechen todo el tiempo que me dediqué a equivocarme y a aprender, y a equivocarme y a aprender. Así se ahorran tantas renegaderas. ¿Nos puede dar unos tips para dar una buena exposición? Tips para una buena exposición. De manera superficial, las clásicas: llegar temprano, estar vestido acorde a tu exposición. No les digo que se disfracen, pero si es algo serio o mucha data la que tienen, por ejemplo, cifras, estadísticas, cosas muy complejas, eviten utilizar ropa muy llamativa, porque la atención en su 100% tiene que estar ahí. Yo sé que es súper bonito que nosotros nos pongamos collares y cosas, y cinturones y pantalonas y cosas que están de moda, pero si van a tener demasiada información que exponer, es mejor estar de blanco o de negro o un color neutro como con el que yo me vine hoy día. No algo muy corto ni muy escotado, y peor
cosas que suenen. Eso de manera superficial, en cuanto a lo visual para tu exposición, para que la gente le preste atención a lo que les vas a mostrar. Y no estén mirando a ver en qué momento se le abre la blusa o a ver en qué momento deja de sonar sus manillas o el collar colgando de aquí para allá. En el caso de las chicas también el peinado es súper importante, porque así como yo, bueno, que ahorita ya me vine de peinado del canal, pero sí el cabello de preferencia recogido, para que cuando te movas y se te va la cara no tengas que estar peinándote o mientras vas hablando. A manera de contenido, creo que mientras menos palabras vos le pongas a tus diapositivas, mejor le entiende la gente. Y trata incluso te va a servir para acordarte y para no complicarte con tanto bla bla. Siempre he dicho, es como cuando uno va a pedir visa a la embajada americana, por ejemplo, el que te asesora te dice a la pregunta, la respuesta. La capacidad de una persona cuando realmente sabe de lo que está hablando está en la síntesis. De poder hacer un gran tema muy largo, cortito, 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 cortito. Y lo que necesite saber el profesor te lo va a preguntar. Y obviamente en teoría te lo tenés que saber. Pero en tu presentación tiene que estar título, subtítulo y de preferencia una foto o un video, porque ahora somos muy de redes sociales, acostumbrados al scroll del TikTok o del Reel. O si vas a tener que explicar o mostrar cifras, mostrarlas en gráfico o en números bien grandes. Yo los invito a que ustedes me sigan en redes sociales. Este sector que yo les digo de periodismo investigativo es en muchos casos cifras y bla bla, y información y informes y cosas muy densas, muy de lo que no quieren hablar normalmente o lo que no te muestra, por ejemplo, el INRA, de cuántas tierras está regalando del Choré. Está bonita la nota y el Canva diciendo, sí, están regalando tierras en el Choré y no sé qué. Ah, ya, ok, pero entonces yo para mi sector de periodismo investigativo, lo que hago es ir al documento, buscar ese PDF y revisar, a ver, ¿qué dice este informe a detalle? ¿Y cómo hago que un PDF de más de 49 páginas se pueda resumir en una presentación de 2 minutos? Ese es mi trabajo. Entonces van a ver en esos videos, porque a veces los posteo, cuando son muy importantes, cómo lo resumo y lo sintetizo en que a la gente se le quede en la cabeza grabado de decir, de 40.000 hectáreas que regalaron, 20 fueron para comunidades y tantas fueron para predios privados. Y en la presentación te pongo la cifra grande, la letra pequeñita, la cifra grande, una presentación muy como uno se imagina un afiche que va a ver en redes sociales, porque eso es lo que te consume y lo que se te queda de la presentación. Siempre cuando cada uno exponga, si querés después preguntarle a tus compañeros, va a haber algo con lo que se quede. Y siempre lo digo, se lo recomiendo mucho a los abogados, a las personas, a las autoridades, cuando tienen que dar una entrevista, piensen en la cuña, en la cifra, en la frase también. Decir algo que pum, se te marque, se te quede, y tu compañero, incluso cuando le toque ya trabajar y sea profesional, va a decir, yo me acuerdo que mi compañera de la U nos mató o la mató a la profe cuando dijo esto. Y esas cosas hacen que la gente se acuerde de vos después. Esos son mis consejos. Ya. Sabemos que la vestimenta es importante a la hora de una presentación. ¿Qué consejo nos darías en esa parte? No se vistan de una manera que la ropa diga más que lo que ustedes realmente tienen para comunicar. Siempre es bonito estar elegante, yo sé, sentirse bonitas, bonito, pero traten de ser, al momento de exponer, muy neutros, porque en realidad lo que importa es lo que van a decir. Recomiendo que si es una presentación formal, se vayan vestidos formales, pero de preferencia en colores neutros, que no llamen tanto la atención.
Y si es una presentación informal, también ustedes pueden estar vestidos que acompañen la presentación. Yo me acuerdo que para la Expo Cruz, por ejemplo, este sector de periodismo investigativo, yo lo hice desde Expo Cruz. Y cada día le dedicamos a un sector productivo de la feria. Un día fue el sector agropecuario, otro día fue el sector automotriz, otro día fue el sector inmobiliario, otro día fue el tecnología, y cada día, porque como yo era actriz de teatro, a mí me encanta disfrazarme. Cada día que me tocaba presentar, si yo iba a hablar sobre el sector agropecuario, las vacas y todo lo que se expone en Expo Cruz, yo me iba de vaquera. Me tocaba hablar de tecnología, me hacía unos maquillajes como tecnológicos y todo así. Y me incluía en la puesta en escena. Si ustedes se van a incluir en la presentación, sí pueden personificarse. Si es una presentación informal, por ejemplo, que les tocó exponer sobre financiera, por ejemplo, no me imagino alguna materia en específico porque no tengo idea qué materias llevan, pero, por ejemplo, si van a hablar sobre corrupción y si tienen que dar cifras sobre cuánta plata se robaron en Bolivia en los últimos 10 años en el Ministerio de Economía, por ejemplo, y ustedes quieren hacer una presentación informal sobre eso, o tienen la cancha para hacer una presentación informal como eso, su presentación no empezaría aquí como buenas noches, compañeros, porque te estás incluyendo en la presentación, entonces te convertís en actor de lo que vas a decir. ¿Yo qué haría? Yo empiezo mi presentación acá atrás y llego, pero arrastrando una bolsa de yute y enojada y rayada, y me subo y les digo, vuelco la bolsa de yute y caen millones de billetes de alacita de $100. Y la vacío la bolsa y la boto enojada y les digo, toda esta plata se la robaron políticos corruptos, funcionarios corruptos, policías corruptos, y esta plata es la que perdió Bolivia. ¿Cuánto es esto? Pan a mi presentación. Yo me estoy incluyendo, incluso si quieren pueden llegar casuales, digamos, de ropa de ciudadano, y me estoy incluyendo en la presentación con una puesta en escena que ya de por sí va a decir, a la mierda, quiero saber cuánta plata se robaron estos maleantes. Y ya captás la atención de la montonera de cifras y de cosas que van a decir la gente, ay, qué aburrido. Porque ya le hiciste como que un poco más informal, más dinámica. Si es una presentación de tesis, obvio, ustedes no pueden hacer chacota porque no falta el profe que es más serio, conservador, y va a decir, qué ridículo, ¿cómo va a hacer eso? Qué ridículo. Pero si tienen la posibilidad de hacer, o sea, carta libre a cómo son los parámetros de la presentación, esta es una alternativa. Ajá, para que después no se nieguen qué preguntaron. Buenas noches. ¿Usted tuvo alguna inspiración? Sabemos que aquí en Bolivia hay grandes periodistas con trayectoria impecable. ¿Usted se inspiró en alguien aquí? Es decir, quiso decir usted, quiero ser como él, porque muchas veces a usted le tocó estar detrás de cámara, ver a otros cómo siguen su trayectoria, cómo ya están arriba. ¿Se inspiró en alguien aquí en Bolivia o en alguien en el extranjero? Sí, me inspiré de muchas personas en Bolivia. En cuanto a la presentación de noticias, una de mis grandes inspiraciones es Mercedes Guzmán. Yo cuando entré a trabajar a la Red 1, ella presentaba noticias en la Red 1, en el noticiero. Y yo cuando la veía, aprendía, pero cada uno de sus detalles, desde que nunca me voy a olvidar, Mercedita, siempre le pregunté una vez, Mercedes, ¿por qué usted siempre se peina igual? Y me dijo, Yesenia, uno en la mente tiene que crear una fijación en el público, para que sepan que cuando te ven con ese peinado, sos vos. Y vas creando como un prospecto en la cabeza de la gente que ya te identifica, y si bien ni se acuerda a veces de tu nombre,
cuando te ve en pantalla ya es algo como familiarizado con su cerebro y te presta atención y crea cierta empatía con vos. Me quedé opa cuando me dijo eso y nunca me había puesto a pensar en un detalle así que parece tan como de que, tan de vanidad, digamos, de cómo me voy a peinar hoy para las noticias, a convertirse en algo comunicacional que te juega a favor para venderte vos como imagen. Mercedes es cómo hablar, cómo pararse, cómo explicar, cómo dar una noticia, cómo hablar enojada sin estar enojada, cómo decir algo súper triste pero sin llorar en la pantalla. Mercedes Guzmán de Bolivia es una de mis inspiraciones a la hora de presentar noticias. Siempre me gustó mucho del extranjero y a ella la copié, pero en todo. En cómo daba una noticia, en la naturalidad con la que habla, en el carisma que les pone para los reportajes que hace afuera. La periodista es de CNN, se llama Alejandra Ora. Es una venezolana que, como muchos venezolanos, escapó del régimen y se fue a vivir a Miami, y ella presentaba noticias y era periodista en su país, y se fue a vivir a Miami y empezó a buscar trabajo y una oportunidad desarrollando igual su carrera. Me encanta esa periodista. Hace noticias en la mañanita, que es en Café CNN, pero también tenía su programa de viajes. Entonces vos la veías a ella muy seria, hablándote de política y entrevistando a políticos y senadores de Estados Unidos, y también la veías chiveando, bailando en la playa, en una playa de Cuba, haciendo chacota o bebiendo. O sea, una periodista tan versátil y tan natural que cuando yo no la conozco personalmente, ya la voy a conocer muy pronto, algún día, pero ya me cae bien, y yo ni la conozco, y me cae bien como si la conociera. O sea, yo la voy a saludar como si fuera mi pana, el día que yo la conozca la voy a saludar como si fuera mi amiga, porque tiene cierto carisma que lo vengo observando e imitando para que la gente también cree esa empatía conmigo cuando me escucha, que sienta que me conoce, aunque no me conozca. Y esa empatía hace que creemos lazos más allá de la comunicación o de que yo te voy a contar de que sí, hoy día el presidente habló de que somos un país industrializado. Ya el día de mañana cualquiera se va a sentar en mi lugar y te va a decir exactamente lo mismo, o cualquier otra noticia. Pero esa conexión que tiene que existir al momento de decir algo es como magia, yo creo. Es como que está en nuestra energía. Y eso se crea creando lazos de empatía. Así tengamos muy poquito tiempo como ahorita para que yo los conozca a cada uno de ustedes. A ver. Sí. Buenas noches, mi nombre es José Iván y tengo una pregunta en la cual usted mencionó que al dar una conferencia usted tiene como ancla a una persona, y en este caso lo mencionó al licenciado Adam. Y bueno, yo cuando expongo generalmente no hago eso, digamos. Yo lo que hago es mirar a la pared o al techo, y no sé si está bien eso, digamos. O sea, está full si te vale todo lo que estén sentados. Vos podés decir, yo estoy acá por la nota y no me interesa si aprenden o no aprenden tropa de vagabundos. O como te digo, podés ir mirando la gente, porque así obviamente es distinto a que yo te esté respondiendo la pregunta así, a que te la esté respondiendo mirándote. Entonces ya hasta sentís que, pucha, me está hablando a mí. Y a mí me ha pasado muchas veces en charlas que tengo con muchas personas, donde tenés reflectores y luces acá, que realmente no ves caras de nadie. Y después, o sea, y vos estás hablando y estás mirando a sombras que ves, porque no ves caras, a sombras que ves, pero estás hablando en la dirección que sabés que está en sus ojos. Y después cuando salís, te dicen, es que yo sentí que me lo decías a mí, es que yo sentí, esto ya hasta personal me cambió, me tocó lo que dijiste. Pero en realidad creás eso cuando respondés mirando y no a un punto ciego, digamos. Sí es muy buena estrategia y te dicen, digamos, hacé de cuenta que no hay nadie en el auditorio, pero no es tan fácil, porque así vos no mirés,
sentís las miradas de las otras personas y te da igual o peor del miedo, digamos, y todavía te pones más tenso porque decís, no voy a mirar, no voy a mirar, no voy a mirar, y peor. Quería hacerle una pregunta más. Yo al notarla, usted tiene una voz bien clara y muy fluida, digamos. Usted habla con mucha sencillez. ¿Y cómo hago, digamos, para tener un habla así, digamos? Porque siempre, generalmente, cuando uno expone, siempre dice, así medio que se... Ajá, las muletillas, Sí, las tengo también. Créanme que yo tengo muletillas también y son súper difíciles de sacar, pero las muletillas se evitan haciendo pausa, callándote. Se van a dar cuenta a lo largo de esta charla que a veces te digo algo y hay un silencio y recién ya termino la idea. Pero es porque si yo no me callo, si yo no cierro la boca, de mi boca va a salir entonces, y voy alargando. Hay que saber cuándo cerrar la boca. Y así te hagas hasta la pausa te da drama. Mis amigas siempre me tratan porque me dicen, Yesenia, haz tus pausas. Es más, mi productora siempre me trata porque me dice, Yesenia, me va a dar un paro cardíaco ahorita con sus pausas dramáticas. Y hasta el becerita ha estado como de que, ¿qué fue? ¿Voy a la nota o no? ¿Pincho o no? Pero tengo la información y, por ejemplo, te estoy diciendo... A partir del mes de diciembre comienza el perdonazo municipal. La alcaldía lo anunció hoy. Ya hay una pausa dramática, pero es porque yo tenía que carburar qué más era, y largo. Y a veces el becerista, a partir de hoy comienza el perdonazo municipal. Y ¡tum! Ya va la nota. Yo tenía algo más para decir, pero es que hago esas pausas dramáticas para evitar decir... que vos encendás la tele y veas en el noticiero, a partir de hoy, a partir del mes de diciembre comienza el perdonazo municipal. Hoy la alcaldía lo anunció. Ahí vos cuando veas decir, al final va a haber o no perdonazo, o sea, si ella está dudando, que es la que me tiene que decir si va a haber o no, te quedás vos con la duda, ¿me entendés? Esas pausas dramáticas, incluso a mí, por eso les decía que mis amigas me tratan, porque yo estoy en una contadera del chisme, o de que ni saben cómo me fue en esta cita, y le estoy contando, y estoy pensando la historia y lo que viví, y me quedo callada. Ya pues, ¿qué? Y se desesperan porque hago esas pausitas, pero para no estar diciendo yo, y lo que pasa, y bueno, y así, y esas muletillas que usamos siempre, digamos. Lo que pasa, y me dijo el coso del y me trajo, y no, ya te empezás a meter frases que ni siquiera tienen coherencia en lo que vos estás contando, como que para no quedarte callado, o por último le tirás, y ya hasta tu amiga te va a decir, sos una mentirosa, mentira, me estás mintiendo, porque esa duda que generas en la gente que te está escuchando, la genera por hablar burreras o balbucear, porque las muletillas son cosas que se nos quedan, pero en la otra persona, y que para nosotros son inconscientes, pero la otra persona lo escucha como un balbuceo. ¿Y sería cómo haces para que no tengas lagunas en tu discurso? O sea, no escucho... Lo escribo. ¿Ahorita? Ahorita, por ejemplo, naturalmente, cuando estás hablando, no veo espacio de duda, de nerviosismo. O sea, hablar de una manera continua y simétrica. ¿Cómo lográs encontrar el tema de la simetría en tu forma de hablar? Que no te queda una laguna en blanco y no sabes qué decir. En esta improvisación, en este momento. Cuando es algo preparado, lo escribo. Cuando es algo improvisado, lo vivo. Y a veces hasta pimponeo, o sea, a veces hasta salto. Porque si aquí me estoy hundiendo en una laguna movediza, ya me olvidé qué les iba a decir, ya voy por otro lado y ya, sí, me acordé, ya les vuelvo a contar lo que les quería decir antes. Entonces, vivo lo que estoy diciendo. Algo que me costó a mí mucho es el hablar rápido. Y siempre me lo corrigieron en el noticiero, porque en el noticiero, aunque no crean, no es que la presentadora no quiera explayarse como lo hacen en otros países. En Bolivia hay una competencia de mientras más notas meto en el noticiero, mejor. Y a nosotros como presentadores nos dan entre 4
y 5 segundos para alargar una noticia. No podemos hablar mucho, así sepamos mucho del tema. Y siempre mi jefe me dijo, Yesenia, más rápido, Yesenia, más ágil, Yesenia, yo hablo lento. Bueno, ahorita ya hablo un poco más rápido, pero normalmente en mi vida real, yo antes de ser presentadora de noticias, era de las que hablaba lento y te decía las cosas así. Y ya con la práctica, obviamente, con esta velocidad de necesitar hablar rápido, lo fui perfeccionando. Las redes sociales me ayudaron muchísimo, porque en una historia teníamos antes 10 segundos para contar algo que teníamos que decir. Entonces, la práctica de las redes sociales me ayudó a hablar mucho más rápido y sin que hayan esas lagunas de qué era lo que iba a decir, y tener como que más agilidad a la hora de hablar. Aunque hablar muy rápido sí es un error al momento de comunicar. Esto es como hacer el amor. No se puede ir rápido, 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 todo el tiempo, no se puede. O no se puede ir siempre lento y la cama se va a dormir. Tiene que haber sus momentos, tiene que haber el momento de intensidad, el momento más suave, el momento duro, el momento ya de nuevo. O sea, lo mismo es hablar. Tiene que haber esas subidas y bajadas porque así te lo tragas mejor, porque así se te queda en el cerebro. Imagínense si yo llego y empiezo... Va a llegar a un punto de que, mira, la chica me estresó. A mí me ha pasado de escuchar grandes profesionales hablar de cosas muy interesantes, pero hablar porque como saben mucho, quieren decirlo todo lo que saben, pero el cómo lo vamos a decir es clave. Y tener esas subidas y esas bajadas, momentos lentos, momentos de preguntar también, o momentos de decirle a tu público, a ver, piensa en una cosa. ¿Qué pasaría si no existiera el dinero? Ponele. ¿Qué pasaría si no existiera el dinero? ¿O qué pasaría si nosotros no estuviéramos? Entonces ya empezás a hacer preguntas pausa de un tema aburridísimo que estás exponiendo, por ejemplo, y ya le haces a la gente a ver en qué quiere que piense. Ya haces porque la gente habla con sí mismo cuando está escuchando a otro hablar. Es mentira que alguien te presta el 100% de tu atención más de 3 minutos. Imposible. Pero si yo te bombardeo y te bombardeo, y a lo último te digo todavía, ¿entendieron? Sí, yo digo, sí, entendí perfectamente. Cállate, por favor. Aunque no haya entendido nada. Y si también vengo muy callado, muy lento, como misa, hay algunos curas que, Dios mío, pero ya pues te aburrí también. Juguemos con esas pausas y esas velocidades al hablar. Y con los volúmenes. Hay veces que nos toca gritar, hay veces que nos toca hablar bajito. Me encanta a mí Ismael Cala. Una vez fui a una conferencia de Ismael Cala y me encantaba cómo a veces gritaba lo que tenía que decir y a veces te susurraba en el micrófono y te decía, hoy el tema que estaba hablando era de la conciencia, y decía, hoy agradeciste, pensaste, tomaste conciencia de tu primer acto de la mañana, miércoles, y parecía mi conciencia hablándome a mí misma porque me estaba susurrando después de haberme gritado cuando entró y hizo show y gritó, y esa misma persona estaba jugando con esas emociones que yo debo sentir al momento de escuchar lo que quien me expone me tiene para decir. Siguiente pregunta, así que le doy el ejemplo que dio Yesenia en su momento. Sigamos, por favor. Aquí, buenas noches. Mi nombre es Luis Fernando. Le quería preguntar cómo es que llegó a hacer lo que es hoy en día. Nos contó que estaba detrás de cámara antes. Ajá. ¿Y cuál fue el antes y después que hizo que llegue a hacer lo que esté en el lugar que está hoy? Lo que hizo que yo trabaje en la televisión fue un profesor de mi época universitaria que me preguntó, Yesenia, ¿vos
cuando salgas de la U, ¿qué querés ser? Y yo le dije, yo voy a ser productora. Es más, estaba comenzando una empresa productora chiquitita y mi sueño de estar detrás de cámara, mover gente, organizar cosas, materializar ideas del director, porque el productor materializa las ideas locas que se le ocurre al director. Y me dice, Yesenia, no, de entrada mi profe. Y ni me conocía a mi profe, solo me vio durante esa materia. No, Yesenia, vos sos televisiva. Yo en mi cabeza dije, obvio, eso me está diciendo el profe porque él trabaja en la tele y está apasionado y obviamente va a elegir a varios de acá del curso para llevárselos de sus pejis, digamos. Pero él me dijo, no, Yesenia, vos sos televisiva, no sos para trabajar detrás de cámara. Y me dejó eso maquineando en la cabeza y me dijo, va a haber un casting en mi trabajo. Él trabaja en un canal de televisión grande también. Y me dijo, anda, probate, no perdés nada. Y a mí los retos me encantan. Yo sabía dentro de mí que no era mi pasión, pero fui para decir ya y no quedarme con ese lamento de toda la vida. Fui, hice el casting y me contrataron. Y empecé a trabajar primero haciendo backstage, haciendo cositas muy chiquitas, no hacía noticias, era entretenimiento el área en el que mi profe era jefe. Y ahí descubrí lo que me encanta, estar delante de cámara. Después ya trabajé para la Red 1 y le metí al periodismo, también igual así por un desafío. Pucha, no tenemos campo en entretenimiento, pero en prensa siempre se necesita gente, digamos. Porque los de prensa somos esclavos de nuestro trabajo. Entonces en prensa siempre necesitan a alguien que quiera vivir de esclavo. Y yo con la seguridad de que prensa no era lo mío, igual me animé a trabajar en el noticiero. Y le agarré una pasión y una emoción a contar lo que está pasando, a vivir mi realidad y decirle a la gente, esto es, o sea, era una puesta en escena cada día. De así el ejemplo que les di con el dinero, contar la noticia pero viviéndola. Y me encantó y fue así, bueno, como fui primero de movilera, que era la periodista que hacía las unidades móviles, a después presentadora de espectáculos y ahora ya trabajar presentando noticias también. Gracias. Antes de finalizar, Yesenia, con tu visita, queremos abusar de tu tiempo, el noticiero a las 8. No, Adam, ya pues mira noticias, Adam, comienza el noticiero 7 menos 10, 7 menos 5. 7 menos 5 empieza el noticiero. Pero yo presento al mediodía. Antiguamente comenzaba a las 8 de la noche. 7 de la noche comenzaba. A 7:30, después un tiempo. Ya se puede alargar un poquito más. Yesenia, Todo es culpa de los 21 días. Que la gente se quedó mirando la tele de tempranito y ya nos quedamos en ese horario. ¿qué sugerencias nos das en la vida, Yesenia, para que podamos lograr tener el éxito? Es complicado tener el éxito en nuestra profesión, en nuestra vida. ¿Qué sugerencias nos puedes dar vos como, yo te veo como una persona totalmente ejemplar en todos los sentidos? Sos una persona muy profesional y a la vez te portás muy bien como persona. Nunca te he escuchado problemas mecánicos, problemas polémicos, siempre mantuviste la línea de la conducta intachable. ¿Qué sugerencias tenés para conseguir eso en nuestra vida? ¿Quieren que les confiese algo? Esa es una idea que la gente se hace de quienes trabajamos en las noticias. Yo les aseguro que ustedes, quienes me han visto en un noticiero, ni idea se imaginaban que yo fuera tan informal. Y me lo han dicho muchas personas. Uno nos ve en la pantalla serios, elegantes, bien peinados y maquillados, y se hace a la idea de la perfección, de que la gente no siente nervios a la hora de hablar en público, de que a mí no me temblaba la mano cuando me tocaba hacer una entrevista, me moría de los nervios. Y
sudaba, me temblaban hasta las piernas, y que cuando hay sobre todo un evento muy importante, algo de tensión, un cabildo, una protesta, una gasificación, el periodista no incluso pasa por momentos donde hasta la voz se le quebra, porque cuando uno se levanta a exponer, hasta la voz se le quebra y te empieza a pasar como que jugadas que vos no querés que pasen, pero pasan involuntariamente. Creo que la base de una vida, creo que yo lo llamaría feliz más que el éxito, porque el éxito, desde mi percepción, no se alcanza nunca. Al menos las personas que realmente son exitosas son quienes nunca sienten que alcanzaron el éxito y están constantemente en aprendizaje y en quiero más y en quiero probar otra cosa y quiero hacer algo más, puedo mejorar en esto, puedo crecer en esto, y esas son las personas que yo considero exitosas, quienes todo el tiempo están recorriendo y están avanzando. Pero sí una vida que en el proceso me genere felicidad y no frustraciones de pucha, esta no me salió, ya voy a intentar, no, esta tampoco ya, porque igual se avanza en ese error. Creo que se trata de hacer las cosas desde el corazón. Sé que suena súper ñoño, pero cuando nosotros aprendamos a escucharnos, vamos a poder escuchar a los demás. Y no me refiero a una conversación simple, a un entorno. Si yo me escucho y me hablo y lo siento, algo que se llama intuición comúnmente, que todas la tenemos, unas más desarrolladas de otras, porque a veces ni siquiera charlamos con nosotros mismos, ni siquiera nos cuestionamos cosas a nosotros mismos, que nos deberíamos cuestionar todos los días. Cuando acaba el día, preguntarte, pucha, ¿qué hice mal, digamos? ¿O qué hice bien hoy? Y las respuestas de eso que vamos a ir coleccionando nos van a llenar de felicidad, tranquilidad o motivación a mejorar. Y creo que de eso se trata el camino que tenemos que seguir, porque las respuestas nos las vamos a dar nosotros mismos. No le vamos a preguntar a otra persona sobre nuestra vida, sin preguntárnoslas nosotros primero. Después, cuando escuchemos a nuestro entorno, vamos a tomar conciencia también de cómo perciben los demás lo que yo estoy haciendo y qué cosas me pueden servir, y empezar a hacer como un reciclaje. Esto no sirve, esto sí sirve, esto no sirve, esto no sirve. Siempre dije que las personas nos rodeamos de personas muy parecidas a nosotros. Las energías se atraen. Si nosotros estamos rodeados de personas malas o que creemos que hacen cosas que no están bien y no hacemos nada para cambiar su realidad o ayudarla a que la cambien, y no cambiamos tampoco la de nosotras porque seguimos ahí, vamos a seguir coleccionando ese tipo de gente, y eso obviamente nos va a llevar hacia ese camino. Cuando nosotros tenemos alrededor de nosotros personas que son admirables, que te motivan a ser mejor, nos vamos comiendo esa idea, ese ideal que tienen ellos, esa manera de pensar, y también vamos a ir mejorando. En la anterior conferencia hablaba de un consejo que para mí es clave. Pregúntate, ¿quiénes son esas 5 personas con las que más tiempo pasás durante el día? Y si vos sos el más brillante de esos 5, empezá a buscar a quién incluir dentro de esos 5. Porque vos, de esas personas con las que más tiempo pasás, aprendés y absorbés. Y si vos sos el más brillante, estás en el lugar equivocado. Tenés que estar con gente que es mejor que vos, porque eso te va a ayudar a motivarte a ser también mejor que ellos, o sea, a ser igual que ellos y hasta mejor. Y cuando llegues a ser mejor, incluí a otra persona que también esté por arriba. Y así vas como que expandiéndote hacia lo que vos querés. Sirve para lo malo como sirve para lo bueno. Si vos querés ser narcotraficante,
Juntate con los más capos de los capos y vas a ser como ellos igual. Como si querés ser párroco. Aplica para todo. Somos el resultado de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, conversamos. A veces no da para estar físicamente, como es mi caso, pero sí a través del chat o una llamada escuchamos consejos o los damos. Somos el resultado de lo que son esas 5 personas. Entonces, pregúntate a quién estás incluyendo en tu círculo cercano. Porque amigos puedes tener muchísimos, pero en tu círculo cercano es otra cosa. Había una chica que quería preguntar. Vos, la de atrás, no sé quién era. ¿Vos? ¿Cuál es tu nombre? Natalia. Natalia. Agarra el micrófono y pregunta, Natalia. Bueno, era parecido a lo que quería decir el licenciado, pero igual era una pregunta que ¿considera usted que en las exposiciones debemos ser naturalmente o tenemos que formar un alter ego? No, yo creo que debemos ser naturales. ¿Usted en la tele es Yesenia Peredo y en la vida real igual es Yesenia Peredo o cree que hay un cambio ahí? Hay un cambio por ética profesional. Ok, muchas gracias. Bien, Hay un cambio por ética profesional, justamente porque tenemos que ser neutros a la hora de dar noticias. A mí me encantaría decir, obviamente, que no estoy de acuerdo con muchas de las cosas que hacen nuestras autoridades, pero no lo puedo decir, así lo diga con cara de que me muero de la rabia, lo tengo que decir neutral, porque va a haber gente que está a favor y hay gente que está en contra. Gente de izquierda, de derecha, del medio y de más allá. Entonces me toca, por ética profesional, mantener un perfil neutro. Ya cuando puedo reír y hacer chacota, lo hago. Muy bien, Yesenia, te agradecemos por tu tiempo. Te queremos regalar una fotito de recuerdo, la filmación que tenemos acá, pero no sin antes un fuerte aplauso, por favor, para Yesenia Peredo. Gracias.